Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a esta secuencia Las Cosas como Zoom, un espacio donde a través del Zoom converso con diferentes invitados especiales sobre temas de actualidad y de relevancia. En esta oportunidad vamos a conversar bajo el tema el activismo judicial usurpador y la arremetida progresista contra nuestras leyes. Y en esta oportunidad me complace en presentar al doctor Juan Carlos Puertas Figallo, un excelente profesional, un buen amigo y un extraordinario defensor de la vida y la familia. Juan Carlos es abogado, es máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante de España y tiene estudios en la maestría de política jurisdiccional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es vocero del colectivo Unidad y presidente de la Asociación Antonin Scalia. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Y a todos los que te siguen, encantado y listo para contestar tus preguntas. Gracias, Juan Carlos, por aceptar la invitación. Realmente contigo vamos a poder desarrollar muy bien este tema que es en realidad bastante interesante para abogados que no se han enterado sobre esta situación y para no abogados, ¿no? Para poder abrirles el panorama de cómo es que el progresismo encuentra en el activismo judicial su principal aliado para poder imponernos una moral según su propia cosmovisión y que restringe nuestros derechos fundamentales. En este caso, el activismo judicial, pues, ha sido el promotor para lo cual por lo cual se han aprobado leyes, jurisprudencias, sentencias, con lo cual se ha instaurado el matrimonio homosexual, el aborto en diferentes países. Aquí en el Perú también hemos tenido estrago de este activismo. Juan Carlos, quiero que nos cuentes, por favor, en qué consiste este activismo y si realmente en el Perú ya lo estamos viviendo. Bueno, para hacerlo más o menos inteligible, hay dos grandes áreas en lo que es el posicionamiento jurídico en cuanto a la interpretación de leyes y sobre todo la interpretación de lo que son los derechos humanos. A unos los podemos llamar los constitucionalistas democráticos y a otros los constitucionalistas normativos, para seguir un poco la clasificación de Bellamy. Los constitucionalistas democráticos creen que la interpretación, cuando es extensiva, cuando no es clara, y que definir cuál es el alcance de determinado derecho, debe recaer en manos del Parlamento. ¿Por qué? Porque el sistema de nuestros países es un sistema republicano y democrático, ¿no? En consecuencia, es labor del Parlamento generar los consensos para determinar, por ejemplo, cuál es el límite, por ejemplo, ahora que estamos en esta época de pandemia, el derecho de salud. ¿Hasta dónde implica este deber del Estado respecto al derecho de salud? Entonces, si hay una duda sobre ese límite, los constitucionalistas democráticos dicen eso debe discutirse en el Parlamento para lograr un consenso. Por otro lado, están los constitucionalistas normativos. Ellos suelen decir que los derechos siempre son indeterminados y que a pesar de esa indeterminación, siempre su concepto y su alcance está en constante expansión. Y al que le corresponde decidir cuáles los límites o la expansión o la actualización de lo que significan estos derechos es a las Cortes. En consecuencia, desde esa primera diferencia, una pregunta, y disculpa que te la haga, ¿no? ¿Estamos hablando para todo público o para público jurídico? En realidad, para todo público. Ok. Digamos que a grandes rasgos, los constitucionalistas democráticos, los que dicen que el Parlamento es el que tiene que definir los alcances de los derechos, están más ligados pues a una actitud conservadora del derecho, ¿no? Porque creen que los problemas políticos deben solucionarse de manera política, en la casa política por excelencia, que es el Parlamento. Y por el otro lado están los llamados liberales, pero en los términos de Estados Unidos, es decir, los socialliberalistas o los, propiamente dichos, los progresistas,
¿no? Estos liberales que dicen que son liberales, pero a la hora de interpretar sus derechos son abiertamente comunistas. Es más, son serviles al discurso de la nueva izquierda. Y en el ámbito de la Entonces, filosofía del derecho le han puesto también un nombre, ius moralistas, ¿no? ius moralistas, ius moralistas. ¿Por qué? Entre otras cosas, los constitucionalistas normativos establecen que como la Constitución está en constante evolución y es un árbol vivo, desde ese discurso date cuenta cómo se diferencian de los conservadores, que para nosotros la Constitución es el acuerdo de muertos, vivos y de los que vendrán, ¿no? Y es el mínimo esencial que recoge toda una experiencia histórica, ¿no?, de crecimiento de nuestra civilización con las características propias de cada país. Entonces ellos le dicen que es un árbol vivo, nosotros decimos que no, que es un árbol sólido que protege nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Entonces ellos dicen que como es un árbol vivo y las cortes tienen que estar constantemente revisando los alcances de estos derechos humanos. ¿Y cómo lo revisan? ¿En base a qué moral? ¿A qué patrón moral? A una supuesta moral que surge del espíritu de la Constitución. ¿Dónde está esta moral? ¿Dónde está este espíritu de la Constitución? Nadie lo sabe. Pero según los autores del constitucionalismo normativo, como Rawls, como Dworkin, pero sobre todo como Dworkin, perdón, sí existe una moral constitucional. Entonces, quieren llamarse iusmoralistas. ¿Qué moral es? No sabemos porque se construye caso a caso. Lo que es un sinsentido en el sentido argumentativo y hasta filosófico, porque cuando hablamos de una moral, hablamos de un lenguaje normativo. Es decir, esto es correcto, esto es incorrecto, esto está bien y esto está mal. Y como es un lenguaje normativo o prescriptivo de decirte qué está bien y qué está mal, obviamente las normas de un sistema moral tienen que ser previas al caso, ¿no? Claro. Pero ellos dicen que se va construyendo esta moral constitucional caso a caso, con lo que difícilmente puede decirte pues, que es una moral con un discurso normativo. Pues, ¿qué normativo va a tener si es una moral que para construyéndose? No sé si me voy a entender. Por supuesto, por supuesto. Es decir, que estas personas que se guían por estos pensamientos, esta doctrina, ya no consideran esencial lo que está establecido en la norma, ¿no? O sea, ya la norma jurídica como tal dejó de ser digamos, un parámetro, ¿no? Una limitación para los jueces y autoridades, sino que esta puede ser reinterpretada según esta moral que nadie sabe dónde está, que una especie de fantasma, ¿no?, que guía a estas personas y que en razón a esto, pues desconocen los textos normativos que están no solamente en la Constitución, sino también en las leyes peruanas e incluso a nivel internacional. Exactamente. De hecho, lo han hecho muchísimas veces, ¿no? Por ejemplo, en esto del control de convencionalidad, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2006, en el caso Almonacid, establece que los fallos que ella da son obligatorios para todos los países, ¿no?, que están bajo su jurisdicción. ¿Y cómo lo hace? Torciendo la Convención de Viena de Tratados para extender sus atribuciones que estaban claramente establecidas en la Carta de Derechos Humanos para nuestros estados americanos. ¿Qué establece la Convención de Viena y los tratados? Y no voy a ser muy técnico, voy a tratar de ser lo más sencillo posible. Que los tratados internacionales se interpretan en estricto conforme al texto del tratado. No hay otra forma de interpretación. Lo que el sentido común y corriente de las palabras significa. O sea, lo que llamaríamos pues una interpretación originalista. Claro, lo que cualquier persona sin ser abogado puede entender de la norma, eso es lo que se aplica, eso es lo que debe ser. Perfecto. Y si alguna duda hubiera, dice la Convención de Viena,
hay que ver los documentos preparatorios. ¿Esto por qué? Porque antes de firmar un tratado, obviamente hay documentos preparatorios entre los encargados y designados por cada Estado para ir avanzando en el texto final. O sea, Entonces, esta si hay Convención de Viena, alguna duda, claro, más allá, ajá, más allá de palabras, recurre máximo. ya. Sí, esta Convención de Viena, digamos que viene a ser como una especie, marca los criterios de legitimidad de todo tratado. Es como si fuese, y como bien le han llamado, el tratado de los tratados, ¿no? O el derecho de los tratados, ¿no? Efectivamente, se llama la Convención de Viena sobre Derecho a los Tratados. Ajá. Entonces, cuando uno va a la Carta Interamericana de Derechos Humanos y crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, claramente establece que la Corte, cuando uno acude a la Corte, es obligatorio el fallo de la Corte contra el país que ha sido demandado, ¿no? Y nada más. Claro, O sea, claro. un fallo no puede, que contra Venezuela, no puede, ese criterio no puede ser usado contra Perú, y por una sencilla razón. Es tan duro la convención en la interpretación de los tratados, porque nuestros países son soberanos, porque nuestros países tienen una constitución, y nuestra constitución se supone, porque hoy en día ya no lo sabemos muy bien, se supone que es nuestra máxima norma en el sistema jurídico y debe concordar perfectamente con los tratados que yo firme. En consecuencia, cuando la Corte delibera, no solo debe deliberar un caso desde la Convención de Derechos Humanos, sino desde la Constitución Nacional. Entonces es imposible y absurdo que Venezuela, que tiene una constitución tenga un caso, ¿no?, por violación de derechos humanos, Claro. Y la Corte decida en base a esos dos documentos normativos, y ese fallo sea obligatorio a Perú, que puede tener una constitución B, ¿no? Y lo que hace es simplemente decir, todos los fallos que yo haga, el razonamiento es aplicable a todos los países. Entonces, es la primera vez y la más dramática que ves en que la Corte Interamericana pues simplemente se olvida de lo que dicen las palabras de los propios tratados de donde ella nace. Tremendo, tremendo. Tremendo porque, claro, o sea, cuando nuestro país, decidió firmar el Pacto de San José de Costa Rica, que fue en el año 69, se adhirió a lo que estaba expresamente pactado, ¿no? Según la propia letra de la convención, que realmente es lo vinculante. Pero después de ahí apareció este famoso control de convencionalidad en el año 2006. O sea, entiéndase la separación del tiempo, ¿no? O sea, lo que nosotros firmamos en una primera ocasión y lo cual aceptamos, ¿no?, adherirnos, no es lo mismo que hoy pues se viene aplicando con este control de convencionalidad y que además obliga a los estados a cumplir los fallos que contravienen la propia convención americana que decidimos adherirnos, ¿no? O sea, es una locura esto. Además que el propio presidente o expresidente de la Corte Interamericana, el señor McGregor, había señalado ya de que este tipo de control era único en nuestra región, o sea, es un caso sui generis en el mundo, ¿no? No existe este tipo de control en África, en Oceanía, en Asia, en Europa, donde también existe sistema de protección de derechos humanos, ¿no? Allí pues sí respetan la soberanía de los estados, que precisamente es un principio que está recogida en la Carta Interamericana, ¿no? En el artículo 3 dice que estos tratados respetarán pues la soberanía de los estados, ¿no? Y es sorprendente cómo ahora esto se ha degenerado tremendamente por imponer un nuevo criterio de interpretación que obedece a un modismo internacional que ya vemos pues que está causando estragos en tantos países, ¿no? En este caso, esto ha sucedido con la opinión consultiva que obliga a los estados americanos a reconocer el matrimonio igualitario. ¿Qué nos puede decir de esto, Juan Carlos? No solo ese caso, pero bueno, vamos de frente a la opinión consultiva de Costa Rica. A ver, cuando se falla sobre el tema del control de convencionalidad,
se hace una extensión de una norma para cuando la Corte Interamericana da un fallo en un proceso contencioso. Y ahora me explico. Hay dos tipos de procesos, ¿no?, en la Corte. Dos tipos de decisiones que toma la Corte Interamericana. Una, cuando actúa como especie de juez, que es cuando un Estado es demandado, y otra es cuando un Estado le hace una consulta. Esta consulta no es vinculante, ¿no? Cuando hace el control de convencionalidad del fallo de Almonacid de 2006, ¿no?, establece que en los procesos contenciosos contra un Estado, los demás deberán, ¿no?, regir bajo sus precedentes. Ya, pero no lo dijo respecto a las consultas. Entonces, viene esta consulta de Costa Rica, pues, sobre el matrimonio homosexual, ¿no? Y la Corte dice que no solo sus criterios van a ser obligatorios en los casos contenciosos, como lo había dicho, pues, 10 años antes, ¿no?, más de 10 años antes, sino que también en las consultas. En esta consulta, incluso dice expresamente que esta consulta es vinculante y obligatoria para todos los Estados miembros, ¿no?, de la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Y efectivamente así lo hace, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? Esta consulta, en realidad, que tiene más de 200 fundamentos, hasta donde recuerdo, lo que viene a decir para aprobar el matrimonio homosexual, y si uno se da cuenta a simple vista, pues no hay ningún derecho afectado, ¿no? Es de construir el concepto de matrimonio, ¿no? Trata de, acordémonos de lo que dijimos de la Convención de Viena, ¿no? Un tratado se interpreta con su texto. Matrimonio, no hay duda de lo que es la unión voluntaria entre un hombre y una mujer, ¿no?, para generar una relación duradera, ¿no?, y con potencialidad de prole. Y esto no lo digo yo, hubo una consulta en el año 92, si no me equivoco, y lo dijo la misma Secretaría de la Organización de la ONU, ¿no? Lo que hace es de construir, dice, bueno, pues, pero la institución de matrimonio debe ser ponderado, su significado, con lo que es el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la identidad subjetiva, y ojo, no hay derecho a la identidad en la Carta Interamericana de Derechos Humanos, lo que hay es derecho al nombre, ¿no? Pero del derecho al nombre desarrolla un derecho a la identidad, algo que no existe en el texto. Pero no solo eso, el derecho a la identidad habla de una identidad objetiva y una identidad subjetiva, ¿no? Y a partir de la identidad subjetiva, pues, ya viene, pues, todo lo que todos sabemos sobre el tema de ideología de género. Yo puedo construir lo que yo quiera. Entonces, ¿por qué? Porque si esto no es así, se afecta mi derecho al libre desarrollo personal. Entonces, como se afectan dos derechos, pero ojo, dos derechos que así no están, no se, ese significado no se respira de la propia Carta, entonces no puede significar matrimonio lo que significa. Entonces va a significar otra cosa, ¿no? De hecho, hay una cita, porque esto, he dado alguna clase sobre esta consulta, donde dice que la etimología de las palabras no puede vincular al tribunal. Sí, es decir, claro, sí. dice expresa y abiertamente que la ley o la carta, la convención, ¿no?, o las leyes, en otras palabras, lo que está diciendo es, las palabras significan lo que yo digo que signifiquen, ¿no? Porque si nos tomamos en serio lo que dice la CIDH, eso es lo que ha dicho. Lo que ha dicho es que lo que significan las palabras es lo que yo digo que significan. Entonces, ese es el nivel de absurdo de esta consulta, ¿no? Ahora, todo el desarrollo adicional, que es enorme, para los que han leído seguramente, pues, los ideólogos de género, es un tratado, pues, de ideología de género, ¿no? Partiendo de la identidad subjetiva, ¿no?, de la autocreación, del tema de la discriminación. Entonces el matrimonio es una institución discriminadora, ¿no? Y olvida todos los demás documentos antiguos, ¿no?,
que todos tenían claro el matrimonio, nunca fue un concepto controvertido. Nunca fue controvertido tampoco el hecho de asociar matrimonio a familia, porque se entiende que el matrimonio produce familia, ¿no? Porque la unión de un hombre y una mujer produce prole, y ahí se produce la familia, ¿no? Entonces siempre estuvo atado, pues, el tema del matrimonio, y en todos los instrumentos de derechos humanos está atado ¿no? El matrimonio con la familia, ¿no? Eso. Y cuando se habla de la libertad para elegir a tu cónyuge, no hay que perder el orden de los factores, ¿no? Está el matrimonio, institución, y abajo está el derecho a elegir a tu pareja. Pero el matrimonio ya está definido. Acá lo que han hecho es, a partir de este derecho a elegir tu pareja, cambiar la institución matrimonial, que es que precisamente luego genera los derechos a elegir libremente a tu pareja. Entonces, es de locos, ¿no? Es de locos y ya estamos a estas alturas tristemente acostumbrados, ¿no? Sí. Pasa en el Perú, ¿no? Si pasa en la CIDH, más pasa en el Perú, ¿no? Las palabras, lo que dice la Constitución, no interesa. No, interesa lo que las Cortes dicen que la Constitución dice. Así es, Juan Carlos. Y es preocupante porque cuando decimos pues que estas decisiones que la Corte Interamericana ha tomado y que son de obligatorio cumplimiento bajo este sistema de denominación llamado control de convencionalidad, esto ha contravenido la propia letra de la convención porque el matrimonio, como la unión entre un hombre y una mujer, está reconocido en el artículo 17 de la Convención Americana, ¿no? Lo dice textualmente. Uno puede revisar el texto de la convención y se da con la sorpresa, pues, que cuando nosotros nos adherimos a este pacto y decidimos firmarlo, leímos la convención y leímos que decía el hombre, ¿no? Es el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio. Entonces, se establece allí un orden, ¿no? Un modelo de matrimonio que es fortalecido por los demás tratados internacionales de derechos humanos. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos también lo reafirma la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? El protocolo adicional de San Salvador también, ¿no? Que reafirma también este derecho y esta composición del matrimonio. Nuestra Constitución también no lo dice directamente, pero a través de una interpretación sistemática también lo está reafirmando y se apoya de una norma de desarrollo constitucional como es el Código Civil, donde establece claramente que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Ahora, toda esta situación pues está prácticamente dejándose de lado por una opinión consultiva, que ni siquiera es un fallo, como bien lo dice, ¿no? Y que la propia Corte Interamericana señaló en una ocasión en el año 86 que que este tipo de opiniones no tienen el mismo peso vinculante que una sentencia, pero que en la práctica ya lo es. Y es peor todavía, que al menos un fallo obedece a todo un proceso, ¿no? A toda una investigación, a todo un desarrollo, ¿no? Que dura años. Sin embargo, a través de una opinión consultiva, es mucho más rápido imponer un tipo de moral a través de esta decisión internacional y que nosotros estamos en la obligación de cumplirlo. Y esto es realmente preocupante lo que está pasando. Y gracias a esto es que se valen, pues, ¿no? Se valen ahora los jueces nacionales para poder legitimar el matrimonio homosexual en el Perú, pese a que nuestro país, la soberanía, aún no ha aceptado esta decisión, ¿no? A ver, me imagino que estás hablando del caso Ugarteche. Bueno, vamos al caso Ugarteche. ¿Qué cosa es el caso Ugarteche? ¿Cómo es que se da este caso? Bueno, en el caso Ugarteche, un señor que se apellida Ugarteche se casa con otro señor, ¿no? En México, si no me equivoco, y viene al Perú y pretende que se le reconozca su matrimonio. En lo que es el derecho internacional, la primera norma aplicable acá sería para reconocerle un estatus civil obtenido por una norma extranjera, debo ver si la norma peruana que colisiona con esta norma extranjera es de orden público o no es de orden público. Es de orden público, es decir, significa que va a cambiar una serie de sistemas normativos internos.
el matrimonio evidentemente son normas de orden público, están regulados en la Constitución política, generan una serie de consecuencias de parentesco, de obligaciones entre los cónyuges, de obligaciones con los hijos, de familiaridad, de herencia. Es una institución de orden público. Entonces, por ahí nomás, la demanda debió ser declarada infundada. Ni siquiera se debió entrar a interpretar, ¿no?, si nuestra definición en la Constitución era discriminatoria, no era discriminatoria, o qué es el matrimonio. Bastaba con verificar, ¿esto colisiona con mi sistema normativo? Sí, entonces improcedente, infundada la demanda. Pero lo que pasa es que llega esto donde una juez que, dicho sea de paso, forma parte pues, de esta asociación activista de jueces, ¿no?, por el género, ¿no?, que se llama jueces por la democracia, ¿no? Jueces por la justicia y la democracia, que siempre son financiados por Planned Parenthood, por Pronsex, ¿no? Seguramente les financian sus conferencias, traen gente del extranjero. De hecho, el presidente de la asociación sale en las conferencias que paga Planned Parenthood y Pronsex. Esto es alarmante. De hecho, sus avisos salen con el logo de Planned Parenthood. Sí, sí, ¿no? Esto es alarmante, Juan Carlos, porque nos está diciendo, y es lo que hemos venido siempre replicando, que dentro del Poder Judicial existe una asociación de jueces, ¿no?, que ejercen un activismo abrumador por los derechos sexuales y reproductivos, por el matrimonio homosexual, financiado por entidades internacionales que también están detrás de estas legalizaciones, ¿no? Eso es terrible. E ilegal. La ley de carrera judicial prohíbe a los jueces formar parte de grupos de presión. Y Pronsex es una ONG que es un grupo de presión. Claro, por supuesto. De hecho, uno ve el plan estratégico de Pronsex y dice influir en autoridades y jueces para lograr nuestros objetivos. ¿Cuáles son sus objetivos? Pues el aborto, el matrimonio gay, el homosexualismo y lo demás. Entonces, es una falta grave de esta jueza haberse abocado a esta causa porque viola el principio pues, de imparcialidad. Y aparte, esto está catalogado como falta muy grave, formar parte de un grupo de presión. Y más aún, formar parte de un grupo de presión y ver el caso emblemático donde se puede lograr el objetivo del grupo de presión con el cual ella está relacionada. Entonces, nuestro amicus, porque en este proceso, pero bueno, no vamos a saltearnos en el tiempo. Entonces, esta jueza, en vez de hacer lo que era simple, en el Perú eso no está reconocido, no está regulado, en consecuencia, siendo orden público, se puso a hacer todo un análisis, citó la Convención Carta, que dicho sea de paso, el Perú no está vinculado por ella, y una serie de instrumentos que incluso el Perú no ha firmado, ¿no? Y llega a la misma conclusión pues, que la Corte, ¿no? En el caso de Costa Rica, que nuestra definición de matrimonio no puede ser la de un hombre con una mujer porque sería discriminatoria, afectaría al libre derecho de desarrollo de la personalidad, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos. Entonces esto es apelado, ¿no? Esto es apelado por el procurador y nuestra asociación presenta en este caso un amicus, pero un amicus procesal, más que de fondo. Y el amicus acusaba precisamente la terrible falta, la imparcialidad que se había cometido en primera instancia, para que esto vuelva a ser juzgado en primera instancia. La Corte no se toma ese trabajo, sino simplemente declara por un tema de caducidad fundada la demanda, ¿no?, del señor Ugarteche. Un tema tonto, pues, porque él está invocando ciertos derechos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ciertos derechos, uno tiene que siempre buscar el tema de fondo. Y de hecho, ahora pues esto ha ido al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional va a entrar al fondo. Me sorprendería que no entre al fondo. Ahora, con todas las fallas de imparcialidad que han habido, eventualmente debería volver a foja cero esto y buscar un nuevo juez que reúna el principio de imparcialidad. Llegados acá, pues, la situación en el Tribunal Constitucional habría que verla
necesariamente de dos puntos de vista. Uno jurídico, y en esto tendríamos que decir que cuando se establece el control de convencionalidad, el Tribunal Constitucional da en el fallo Panamericana, establece que si bien hay que tener en cuenta los fallos de la Corte, ¿no? Y los argumentos de las Cortes usados en otros países, esto debe ser un marco de apreciación nacional. Y lo que estaba diciendo el TC en esa época, hace varios años ya, estaba muy bien. Yo debo tener como referencia lo que ha decidido la Corte en otros casos, porque más o menos ese es el sentido en el que ella interpreta los derechos humanos. Wow. Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Ni en documentos, de hecho, los ex magistrados del Tribunal Constitucional Se te fue el internet. no hay problema. Sí. De hecho, algunos ya ex vocales del Tribunal Constitucional asumen que los presidentes de la Corte, ¿no?, ya están por encima de la Constitución, ¿no? Entonces, ha sido ahora en la actualidad recibido con mucha pasividad el tema de control de convencionalidad. Entonces, no me extrañaría que la misma pasividad se use para ver si cumplir o acatar el tema de la consulta con Costa Rica. Porque los argumentos en el Perú dirían hay que aplicar un marco de apreciación nacional. Nuestra Constitución no dice, ¿no?, y efectivamente puede decir decisión consultiva es vinculante o no es vinculante para el Perú. Tendría que saltar esos dos argumentos para luego entrar a analizar el tema de todo este caso. Y en el lado político, las preocupaciones mayores, ¿no? Porque siendo así como es ahora el derecho, la gente de nueva izquierda, la gente progresista, sí ha tenido un trabajo muy usado y que evidentemente tienen sus intereses progresistas, ¿no? Entonces, ya como las palabras no importan, ¿no?, entonces ahora la visión política que tienen los magistrados Ajá. ¿Listo? Sí, ya te copio. Ahora para terminar, ¿no? Ujú. Ahora como la visión política pues, de los magistrados resulta ser más importante porque las palabras no importa lo que signifiquen, entonces es muy importante tener presente que tenemos 4 magistrados que están de la línea progresista, el magistrado Blume, que es bastante tibio en estos temas, y solo 2 magistrados que más o menos son de constitucionalismo democrático, ¿no?, que son apegados a ley. Qué tremendo, tremendo esta situación. Y cabe decir que el Tribunal Constitucional en una anterior sentencia, ¿no?, cuando todavía era un tribunal moderado, ¿no?, un tribunal sujeto a sus funciones, había señalado en la sentencia 3741 del año 2004 que no cabe dictar precedentes vinculantes sobre temas que son más bien polémicos y donde las posiciones pueden dividir a la opinión pública, ¿no? Esta situación o esta, esta delimitación de sus funciones que ellos mismos se habían puesto, ya pues ha sido prácticamente dejado de lado por este activismo en la que están incurriendo los jueces y que linda también con el prevaricato, porque si ellos mismos, al momento de tomar sus funciones y plasmarlas dentro de un fallo,
si se saltan las normas que ellos pues tienen la obligación de aplicar en los casos, en los casos que pues estarían prácticamente cometiendo un delito, ¿no? Que es el delito de prevaricato que está recogido en nuestro Código Penal. Algunos dicen que no, siempre y cuando argumenten, ¿no? ¿Por qué se separan de una norma? Pero, o sea, separar de una norma nacional por acoger un tratado como Yogyakarta, que has mencionado, el cual el Perú no ha firmado, pues no lo libra de ninguna responsabilidad penal, ¿no? Ahora, esto es importante porque no solamente se atenta contra nuestra seguridad jurídica, es decir, que ya los peruanos no nos sentimos seguros de lo que las normas señalan, porque bajo la interpretación antojadiza de un juez activista, esto podría prácticamente dejarse de lado a placer, también se está trayendo bajo nuestra institucionalidad democrática, porque estos jueces están usurpando funciones que no les corresponden, ¿no? Cuando, si se quiere aprobar, por ejemplo, el matrimonio homosexual en el Perú, lo que tiene que hacerse, como cualquier es pasar por el Congreso, es decir, se presenta la iniciativa legislativa, esta obtiene un dictamen aprobatorio en la comisión que le toca estar, ¿no? Y después pasar al Pleno para su debido debate y su respectiva votación. Si es que esta ley obtiene la mayoría de votos, ¿no? Dentro del Parlamento Nacional, el cual todos hemos elegido, recién allí pasa al presidente de la República para que él lo promulgue y al otro día, pues, ¿no? O después de unos días salga publicado en el Diario Oficial del Peruano y al siguiente día ya es ley. Este es el procedimiento democrático que debe seguir toda ley, ¿no? Y en este caso, el matrimonio homosexual, que duda cabe, que polariza a la población y por tanto merece un debate profundo en el Parlamento. Sin embargo, esto prácticamente es saltado por estos jueces activistas que para ellos se debería aprobar, o sea, se creen tan iluminados, se creen tan dioses, ¿no? Que ellos ya no necesitan de un Congreso, es decir, prácticamente viven una total dictadura, ¿no? Ellos pareciera que ellos viven pues en su chacra y que pueden hacer y deshacer como ellos quieran. Y entonces esto rompe con nuestra institucionalidad democrática porque se tira abajo lo que se llama el principio de separación de poderes, ¿no? Donde se delimita las funciones de cada poder del Estado, en este caso el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, donde ninguno de ellos pues, puede entrometerse en las funciones del otro, a no ser que deba controlarlo cuando exista una extralimitación y que ya está contemplado en nuestra Constitución política. Lamentablemente esto está siendo dinamitado por este activismo militante de estos jueces y como bien apuntabas, no tienen siquiera el descaro de apartarse cuando estos fallos, pues evidentemente existe un conflicto de intereses. Y por el contrario, más bien se abocan a ellos en base a lo que ellos mismos han denominado litigio estratégico, ¿no? Es tremendo esta situación que nos cuenta Juan Carlos. Bueno, tres cosas, ¿no? Pero esto implicará, en términos normales, una modificación constitucional, ni siquiera una ley, ¿no? Porque tampoco hay duda de nuestro texto constitucional de lo que es matrimonio. Okay. Segundo, en que ellos tendrían que justificar por qué alejarse del precedente previo. Mira, la historia del Tribunal Constitucional durante los últimos 20 años ha sido, a mi entender, más infeliz que feliz, ¿no? Lo han hecho 400 veces, se han alejado de su precedente. Respecto al tema de género, en el fallo de identidad de género, se alejó de su precedente de hace solo un año anterior o 2 años anteriores. ¿Y cómo se alejó? En 2 líneas. Que habiendo pasado el tiempo y habiendo nuevos eventos científicos, es necesario hacer un nuevo fallo. Y lo hicieron. Este mismo Tribunal Constitucional interpretó votos de una persona que ya no podía ratificar su voto. Un voto que claramente pues decía A y ellos dijeron, lo reinterpretaron y dijeron que decía B. Entonces, hoy en día, pues con este Tribunal Constitucional, que es el mismo que le dio la cuestión de confianza ilimitada al presidente de la República, alejándose de los debates parlamentarios del Congreso Constituyente, y que por eso estamos como estamos, pero bueno, eso va a ir de vuelta.
porque ojo, mañana viene pues, un dictador de derecha Por supuesto. y va a poder usar las mismas cuestiones de confianza a su antojo hasta que le salga un Congreso a su medida. Entonces, no les interesa el futuro del país, no les interesa como nosotros que creemos en las normas y en los sistemas, en la alternancia. Nosotros toleramos la alternancia, ¿no? A ellos no les interesa, no ven el futuro. Entonces, es este mismo tribunal el que va a decidir esto. Entonces, mucha confianza, discúlpame, y esperanza no tengo. Algo podría pasar, nunca se sabe, pero lo más probable es que no tengamos buenas noticias. Y por otro lado, efectivamente, pues, ¿no? El activismo judicial de este constitucionalismo normativo, si se une a este relativismo en las palabras y que los tribunales son los que desarrollan constantemente las normas constitucionales, le quita espacio al debate político. De hecho, si todo lo van a decidir los tribunales, entonces ¿para qué tenemos Congreso? Exacto, ¿para qué? ¿Para qué? Para que hagan leyes, aprueben el presupuesto, censuren a ministros e investiguen. Entonces, porque si todo lo va a decir el Tribunal Constitucional, no hay espacio para la política. Y era, mira, voy a citar un autor nada más. El creador de los tribunales constitucionales en el mundo es un autor llamado Hans Kelsen, que tú lo conoces de memoria. Y en un libro que se llama Justicia Constitucional, si no me equivoco, él tenía terror precisamente a que esto sucediera. Él decía que en caso de duda, el tribunal debía desestimar siempre la demanda, porque si no, se corre el riesgo de tener un tribunal voraz, que invada las competencias de los otros poderes del Estado. Bueno, han pasado casi 100 años, ¿no? Casi 100 años, y se ha cumplido pues la pesadilla del creador de estos tribunales, pues que tenían una gran función, ¿no? Entonces, se convirtió en el monstruo que su padre temía que se convirtiera, ¿no? Sí, 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 sí. Mire, y justamente hablando de este mismo Tribunal Constitucional, y has hecho mención de esta sentencia, la 06040 del año 2015, del 21 de octubre del año 2016, ¿no? En donde nuestro tribunal, pues, ¿no? Creyéndose semidioses, reinterpretaron el concepto de sexo. O sea, han llegado a tal absurdo con tal de tutelar el derecho a la identidad de género, ¿no? De un transexual que había solicitado no solamente el cambio de su nombre, ¿no? Sino también el cambio de su sexo en el DNI. Sabemos que el DNI pues contiene los datos objetivos, corroborables, verificables e inmutables, ¿no? Con lo cual una persona puede identificar plenamente a otra. Sin embargo, esto ya prácticamente ha sido relativizado por este Tribunal Constitucional, que es el mismo, ¿no? Que actualmente todavía nos rige, y como ya has hecho mención de algunos fallos nefastos que ha estado emitiendo. Ahora, en esta sentencia de la 040, para los que no se han enterado, ¿no? Nuestro tribunal señala, ¿no? Que ahora el sexo pues ya no puede ser visto bajo un determinismo biológico, ¿no? Y acá tengo el inciso 13 que dice, ¿no? Así las cosas, la realidad biológica, a tenor de lo expuesto, no debe ser el único elemento determinante para la asignación del sexo, pues este, por ser también una construcción, debe comprenderse dentro de las realidades sociales, culturales e interpersonales que la propia persona experimenta durante su existencia. Por ende, el sexo no debe siempre ser determinado en función de la genitalidad, pues estaría cayendo así en un determinismo biológico que reduciría la naturaleza humana a una mera existencia física y que ello obviaría que el humano es también un ser psíquico y social. Mire, o sea, esto es preocupante. O Ni sea, Cantinflas argumenta mejor, ¿eh? claro, o sea, el sexo ya no es lo que ya no son los genitales, o sea, el sexo ya no es esa realidad biológica, ahora el sexo también es psicológico, psíquico, social, o sea, hay un sexo social según el Tribunal Constitucional. Pero, Gracias a esta interpretación, pues ha podido este señor, digamos, a través de esta sentencia, ahora los activistas, pues, están iniciando acciones de amparo para poder tutelar su supuesto derecho, ¿no? sí,
si te das cuenta de la falacia, ¿no? Que dice, sería condenar al hombre a una sola dimensión física, cuando el hombre también es un ser social. Ese enunciado es totalmente verdadero, pero lo que se discute en el proceso es un tema biológico. Así es. O sea, argumenta un todo para justificar una parte, y una parte que en esencia es biológica, ¿no? Entonces, un tema que es absurdo. En ese fallo, además, recuerdo también que nuestros magistrados debutaron como brujos o videntes, porque dijeron que si bien ahora es un trastorno, la Sí. transexualidad, pronto dejaría de serlo. Entonces, hicieron su debut como videntes, entonces, ya no son solo magistrados, ¿no? Sí, sí. Tienen unos talentos que nosotros los mortales no tenemos. Sí, claro, claro. Ellos señalaron, ¿no? De que la OMS iba a retirar la transexualidad de la lista de trastornos mentales, ¿no? En la CIE 11, ¿no? Y esto nunca Y hasta sucedió. ahora no sucede. No Hasta ahora no sucedió pasa. porque lo que hizo la OMS más bien fue retirarla de una lista y colocarla en otra bajo el nombre de incongruencia de género, pero sigue estando en la lista de trastornos mentales y este fallo pues se quedó sin piso, sin embargo sigue siendo utilizado por activistas para seguir validando sus supuestos derechos, ¿no? Eso es un activismo judicial puro y duro lo que este tribunal manifestó en esta sentencia, ¿no? Es tremendo. Y bajo este mismo parámetro de interpretación, ahora también a nivel internacional ya hablando, la Corte Suprema de los Estados Unidos redefinió también la palabra sexo en una ley federal, ¿no? Estas leyes que protegen leyes civiles, ¿no? Para decir que ahora sexo también incluía a transexuales, transgénero, y de esa manera pues ampararon el derecho de 3 homosexuales que solicitaron, que demandaron la discriminación por haber sido despedidos en sus centros laborales por su sola orientación sexual, ¿no? Sí, ahora, si te das cuenta, en Estados Unidos sí tienen este tema más claro los políticos, ¿no? Acá te consta, cuesta hacerles entender que el posicionamiento teórico jurídico tiene consecuencias políticas. En consecuencia, para designar a un magistrado del TC, es muy importante saber cómo está posicionado, no políticamente, sino jurídica y teóricamente en el ámbito, valga la redundancia, del derecho. Tanto así que cuando Trump elige al juez, debe tener su nombre ahí, al último. Kavanaugh. ¿Ah? Él sale y dice, elijo a este juez porque es originalista, es decir, constitucionalista democrático, y va a aplicar la ley conforme al espíritu original. Y resulta que este mismo juez es el que ha hecho esta interpretación totalmente disparada y alejada del texto original. Es un error político, es un error de la persona. Bueno, cuando uno elige personas suele fallar, pero Trump no se equivocó al buscar un originalista, ¿no? Que es quien falla conforme al texto de la ley. Se equivocó en la persona que se habrá pintado originalista o se habrá vendido pues a manos del sueño progresista, en el mejor de los casos, ¿no? Sí, 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 se equivocó tremendamente y esto pues está siendo utilizado para argumentar un derecho de los homosexuales o derechos LGTB, que en realidad pues no son derechos propiamente dicho, porque los derechos en realidad son los derechos humanos, que son para todos sin distinción de raza, sexo o los gustos sexuales que uno tenga, ¿no? Sin embargo, se habla de derechos homosexuales para que sirvan, ¿no? Como argumento de este lobby que está pues causando estragos a nivel nacional e internacional, ¿no? Ahora, con respecto al caso Ugarteche, también existió un caso muy parecido en nuestro país, que es el caso de Susel Paredes, pero ahí en este caso el juez fue el expresidente del Jusden. Sí, ese caso, hasta donde tengo entendido, aún no ha terminado, ¿no? Pero efectivamente, era el presidente de Houston, él había estado incluso de expositor en el Congreso organizado por Pronsex, cuyos fondos vinieron de Planet Parenthood, y jamás se apartó de este proceso,
¿no? Tenemos activismo, en realidad, en el Poder Judicial muy intenso. Y eso tiene que hacernos a nosotros pensar en que hemos abandonado pues, las universidades, eh, no estamos incentivando a los alumnos a entrar a la vida jurisdiccional. Ahora, el problema es que la vida jurisdiccional, el ambiente para hacer una carrera a nivel jurisdiccional es terrible, es desalentador, entonces es complicado buscar gente brillante para que entre al Poder Judicial, Claro, Juan ¿no? Carlos, y con este Consejo Nacional, ¿no?, de Justicia, que ahora pues tienes que tener un perfil determinado. En principio no tienes que ser opositor de este gobierno, ¿no? No tienes que mostrarte anti-caviar, no tienes que mostrarte anti-izquierdista porque definitivamente te van a tachar. Eso es terrible, o sea, estaban haciendo jueces al sastre, ¿no? Mira lo que le pasó al doctor Dumet, ¿no? El Exacto. doctor Dumet sale primero en el examen, de lejos, ¿no? Ujú, Y como es conservador, no califica, ujú. ¿no? Buscamos un tweet que no nos guste, que nos ofenda, ¿no? A lo Telmo, dado que está de trending topic. Sí. Busquemos un tweet que ofenda y lo descalificamos. O sea, totalmente absurdo. Entonces, como no me gusta, cambio la metodología y ahora propongo un caso. Entonces, el que resuelve el caso conforme a mí me gusta, es decir, de la manera progresista, ¿no? De la manera que yo quiero que lo resuelvas, ese es el que lo hizo bien, ¿no? Y de hecho hay varios puntajes perfectos en la última selección para seleccionar a los miembros de la Junta Nacional. En realidad, pues, Y esto, es una Carlos, locura. y esto Todo es político. claro, Y las claro, claro, y esto es consecuencia del sí, 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 no. ¿No es cierto? Nosotros cuando nos opusimos a esto, dijimos, oye, esto va a pasar, van a elegir jueces a la medida, ¿no? Según el establishment moral que hoy en día impera, y no, no nos creían. Ahí están las consecuencias, ahí están, los hechos nos lo corroboran, ¿no? Era, Alejandro, si dijéramos todas las veces que lo dijimos, vamos a caer mal, ¿no? También éramos conspiranoicos cuando empezábamos con el tema de género. Así es. Ahora es político. Hablar de derecho, de justicia, es absurdo, ¿no? Y si ahora los empresarios, que recién se preocupan porque han hablado la palabra proscrita expropiación, a Mm. propósito del miércoles que ha hablado nuestro presidente, ¿cómo llegamos a esto? En realidad es porque tenemos una derecha que solo le interesa pues, el tema económico. Ha abandonado totalmente los libros y como solo escucha un discurso y le preocupa su marca, no le preocupa el país, no le preocupa las direcciones que pueda tomar políticamente el país, entonces no apoya las causas conservadoras y encima financia al enemigo, ¿no? Sí, ¿No? sí. Financia pues a los que salen electos, pide conversación, pide diálogo, no se dan cuenta que estamos frente a un enemigo que no dialoga, que si no le gustas, tú sales. El caso del doctor Dumet es claro, la elección del nuevo magistrado que hace el disuelto Congreso, no, si ese fue el motivo de disolución, es Ortiz Ceballos, totalmente ¿no? ilógico que no lo hayan nombrado. Y ahí, por eso digo que hay un tibio, que es el señor Blume, que debió nombrarlo, él no necesitaba pedirle permiso a nadie. Porque si esa fue la razón de la denegación de la confianza, entonces ese nombramiento jurídicamente era válido. No, pero el tibio Blume, pues, no lo designa, ¿no? Entonces acá ya no estamos hablando de derecho, estamos en una situación donde cualquier norma se interpreta como le dé la gana. Entonces ahora que estamos hablando de expropiación, la gente dice tiene que ser por ley y tiene que haber justiprecio. Por Mm. ahora, bueno, veamos cómo lo interpretamos, porque de repente el derecho a la salud amerita tanta urgencia y tenemos que ponderar pues, la cláusula de expropiación con el derecho a la salud. Y siendo el derecho a la salud un derecho humano, se cae la cláusula de expropiación con proceso previo. ¿Te das cuenta? O sea, Claro, claro, yo claro. en esta línea de relativismo, de que las palabras no importan lo que digan, yo puedo fabricar argumentos para lo que sea y para que la platea me aplauda. Y la platea me va a aplaudir cuando los medios me digan que aplauda. ¿No? Es Ujú. lo que pasó lo que pasó con Pablo Sánchez, ¿no? O con el superfiscal Vela, ¿no? Y Pérez, que hasta ahora no meten preso a nadie, no hay ninguna sentencia. Y esperamos que salgan las sentencias. No esperamos prisiones preventivas, esperamos que trabaje y salgan sus sentencias, ¿no? Pero bueno,
ya vemos que hasta ahora creo que sigue contratando con el Estado. Entonces, hoy día todo es político, todo es político. Por eso quizás muchos de nosotros, ¿no? Fuera de nuestro trabajo profesional, vemos que el tema va más por un tema político. No se va a ganar nada en tribunales, por eso se están tomando otros caminos, ¿no? Porque hablar de derecho hoy en día en realidad ya es divertido, ¿no? Cuando yo leo a los profesores que hablan, discuten, ahora los posts pues, que se van a generar y se han generado sobre el tema de la negociación, la expropiación, en realidad me divierten, ya, porque ya uno no aprende absolutamente nada en lo jurídico, y lamento pues si hay algún chico que está estudiando derechos y lo desilusiono, pero en las cosas políticas, la política pesa y la política manda, ¿no? Eventualmente no en el derecho civil, no en el derecho penal, ¿no? Bueno, en el derecho penal ni qué decirlo, pesa la política. Sí. En ambiental, pues, también pesa la política, ¿no? O sea, estamos en una situación de incertidumbre en este país, no hay seguridad jurídica, tenemos una planadora que nos viene encima y recién, pues, cuando han dicho la palabra expropiación, salen los de liberales economicistas a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó lo que venimos diciendo hace años, que los derechos humanos es un discurso de nueva izquierda, que el relativismo genera poca seguridad jurídica, que estamos en un proceso de avance de abajo, de tomar, los funcionarios del segundo piso han tomado el poder, y bueno, pues, pero siempre hemos sido conspiranoicos, ¿no, Alejandro? Estamos acostumbrados, pues, a ese rótulo. Sí, sí, bueno, han estado alimentando a la bestia, ¿no? Y ahora la bestia les mordió la mano, ¿no? O sea, estas son las consecuencias de abandonar la razón, la lógica, ¿no? Abandonar la seguridad jurídica, ¿no? Hacer y deshacer con nuestra constitución como se les venga en gana y apoyar esta situación, ¿no? O sea, era bastante, no sé, se avisoraba ya que esta situación iba a suceder y incluso yo creía que iba a ser hasta peor, Juan Carlos, ¿ah? Esta pandemia como que también ha frenado algunas cosas, en algunas unas ha empeorado, en otras las ha frenado, pero no, o sea, existe realmente ya este ánimo de querer hacer y deshacer. Escuchaba al ministro, al premier decir que él ya no necesitaba, ¿no?, el voto de confianza del Congreso porque su elección fue antes de este nuevo Congreso, ya no le correspondía pedir la confianza. O sea, si ya le permitiste una vez a través de la famosa interpretación fáctica de la negatoria de confianza, pues ya cualquier cosa es permitido. O sea, el Congreso ya simplemente es una mesa de partes hoy en día, que no solamente es vapuleado por las decisiones de los jueces, ¿no?, que ya deciden por ellos mismos sin esperar una ley, sino que además es vapuleado por el Ejecutivo, que ahora ya prácticamente es una mesa de partes del presidente, esto por obra y gracia del Tribunal Constitucional, ¿no? Y si hablamos más de política y de los medios, ¿no? Han hecho una magnífica labor y siguen haciéndola, ¿no? De los medios, están destrozando pues la legitimidad de nuestras instituciones. Las instituciones siempre, al estar integradas por hombres, van a tener errores, ¿no? El tema es buscar la alternancia para corregir, pero no puedes, pues, destruir, como lo han hecho, el ente más importante en una república, que es el Parlamento. Tenemos el Parlamento que tenemos, bueno, pues, eso es culpa. ¿Cuánto es culpa de los medios? ¿Ah? ¿Cuánto es culpa, pues, de los empresarios que no invierten en think tanks como deberían, ¿no? Para que personas que creen en la libertad peleen y adviertan los peligros, pues, que ciernen sobre nuestro país, ya no peligros, realidades. Yo veo las cosas de la pandemia a la inversa, Alejandro. Yo creo que esto ha acelerado todo, ¿no? Y de hecho, la manipulación de la información y el mal uso o la mala forma de encontrar información de los opositores al gobierno, a veces le sirven las cosas para quien sabe algo de estrategia política, para que haga lo que está haciendo, ¿no? ¿Dónde estaba su salud, por ejemplo, para supervisar el comportamiento de las clínicas? Su salud es del gobierno. O sea, siempre hay que considerar a tu enemigo político como el mejor de todos, por más que no lo parezca.
¿no? Me pregunto yo, ¿y qué Una pasa si no pregunta. supervisó porque lo ordenaron no supervisar y los otros pisaron el palito y dispararon los precios? Entonces ahora todo el mundo aplaude que pongan de rodillas pues, a las clínicas. Ahora, lo más probable es que pase es que se pongan de rodillas, como siempre se han puesto los empresarios peruanos de rodillas. Eh, de hecho, hay un control cada vez mayor del Estado. Esto de la pandemia está acelerando este tema ya abiertamente Ah, comunista, por ¿no? supuesto. Ya Sí. perdieron las formas, ya perdieron las formas. Y las han perdido pues porque se han dado cuenta pues que el derecho, tú sacas un constitucionalista del bolsillo, si no Mm. lo tienes en el bolsillo derecho, lo sacas del bolsillo izquierdo, y cualquiera te puede interpretar lo que le da la gana, pues, ¿no? Como eso que tú dices, el voto de confianza. Mira, no me sorprende en lo absoluto. Sí, 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 definitivamente. Y por eso es que por eso que los conservadores, pues nos oponemos a toda esta arremetida progresista, activista, porque creemos en un sistema de pesos y contrapesos, ¿no? Donde reconocemos las falencias del ser humano. No le podemos dar tanto poder a un grupo de personas porque ya vemos las consecuencias, ¿no? De lo que hoy día prácticamente estamos viviendo. Siempre tiene que respetarse un sistema de balance de poderes. Lamentablemente, hoy en día en nuestro país, pues eso no se está dando y ya estamos viendo cómo es que los daños que nos está causando lo que mucha gente mismo permitió, lo que mucha gente aplaudió y que fue pues avalado por los medios de comunicación, como bien apunta Juan Carlos. Juan Carlos, ya para terminar una reflexión final sobre lo que hemos estado hablando, sobre este activismo judicial usurpador, ¿no? Esta arremetida progresista. ¿Y qué podemos hacer nosotros como abogados, profesionales y defensores también de la vida y la familia y conservadores sobre todo, ¿no? Volver a las universidades. Esto puede durar poco o puede durar muchísimo. Hemos perdido décadas de abandono. Hay que pisar de nuevo las universidades y obviamente ser plural. Nosotros somos plurales. Cuando uno enseña, yo trato de ser plural, ¿no? Y criticar cada postura. Ellos no son plurales, y te lo digo yo que estoy con ellos, estoy en la cuna del progresismo jurídico. Ellos no son plurales, ¿no? Uno ha descubierto después la otra cara de la moneda, cuando descubre que un lado es absurdo, te vas al otro lado de la moneda de una manera autodidacta. Entonces tenemos que regresar a las universidades, tenemos que seguir haciendo seminarios, advertir lo que está pasando, ¿no? Como abogados, ser estratégicos. Ahorita plantear acciones que no tengan nada que perder, ¿no? Ahorita es absurdo plantear acciones donde pongas los huevos en una sola cesta, ¿no? Hay que disparar balas de menor calibre, ¿no? Es una serie de temas que, bueno, que tienen que adaptarse a la coyuntura del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional que tenemos ahora. Y no quiero ni imaginar si este Congreso se atreve a elegir miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Una acción popular que no sabe por dónde dispara, toda la izquierda que sí sabe por dónde dispara, lo del pececito, que no tenemos la más mínima idea que le puede salir pues de su cabeza. En realidad la situación del país hoy en día está, y no soy pesimista, ¿no? Soy realista, está peor de lo que imaginaba hace 2 años, ¿no? Yo por lo menos esperaba que terminara el 21 y se vaya, ¿no? No, se cerró el Congreso, vino este Congreso, el TC se sentó en sus puestos, pasa lo que le da la gana al Ejecutivo, el Poder Judicial persigue pues, a cualquiera que no esté de su lado. Estamos totalmente censurados en la organización pública, los conservadores. Y bueno, mira la pobreza, mira el manejo de la pandemia, y esto puede generar pues la desesperación en las personas para que haya más Estado. Entonces esto tampoco es casualidad, pues, ¿no? Eventualmente esto está pasando para destruir a la clase media y tengamos que ir y tirarle la mano al Estado. Mientras menos clase media, más poder en el Estado. Es una historia repetida, parece una película, pues que... Hay una película que un reportero siempre amanece el mismo día, no sé si la has visto. No, no. Pero bueno, El Día de la Marmota se llama la película.
Ah, Tendrías que verla. Esta es la historia del Perú, el Día de la Marmota. Siempre cometemos los mismos errores y hacemos lo mismo para destruir todo lo que tanto esfuerzo nos ha tardado construir durante 20 años. tremendo. Sí, bueno, es una preocupante situación la que estamos pasando y bueno, esperamos que esta conversación que hemos tenido, Juan Carlos, sirva para poder concientizar a la gente, ¿no? A las personas que pueden ver y escuchar este video, esta conversación, porque realmente estamos envueltos en una situación difícil. Y si no hacemos nada y nos dormimos en nuestros laureles, lamentablemente esto va a seguir destruyendo no solamente nuestra seguridad jurídica, nuestra separación de poderes, sino también los valores fundamentales sobre el cual posa nuestra nación, ¿no? Los valores tradicionales, la vida, la familia, ¿no? Los derechos fundamentales van a ser trastocados a más no poder si no ponemos un Estado quieto, no solamente participando en política, participando en esta batalla cultural, sino también sabiendo elegir a nuestras autoridades. Se vienen unas elecciones en el año 2021, que yo espero que sean políticamente, a estas alturas ya es la incertidumbre es tremenda, no se sabe qué va a pasar, pero espero que si es que hay estas elecciones sin mayor problema, pues sepamos realmente elegir bien a aquellos que y que van a ser precisamente elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional y a otras autoridades importantes. Bien, Juan Carlos, muchas gracias por tu participación. Ha sido tremendo tenerte en esta oportunidad y espero que esto se vuelva a repetir. Cuando quieras, Alejandro, gusto saludarte. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a todos los que se han conectado y han estado pendientes de esta conversación. Muchas gracias a todos. Buenas noches.